Con su permiso, señor presidente, el día de hoy presento 3 reservas a los artículos transitorios 18º, al transitorio 19º y al transitorio 17º, para pedir que estos transitorios sean eliminados, que no aparezcan. ¿Por qué motivo? Aparte de que presentan una serie de inconsistencias y que además no especifica con claridad su operatividad, hay una inconsistencia que me parece muy delicada. Una de ellas es que se dan 365 días para que se puedan elaborar las leyes correspondientes para la operación de la explotación de los diferentes mantos del petróleo, y sin embargo la ley se va a autorizar de inmediato en cuanto se haga su publicación, y empezarán precisamente ya la aplicación de la exploración y además de la explotación de los pozos petroleros sin antes tener la ley reglamentaria, y lo cual es una inconsistencia. Y algo que quiero comentarles es que, independientemente de que no estamos de acuerdo con esta ley, tenemos que aprender del pasado, y quien no aprende de su historia, su futuro queda condenado a repetir los mismos errores. Ya se han mencionado algunas partes del discurso que presentó el presidente Lázaro Cárdenas, y que este discurso que presenta él en Palacio Nacional menciona algunos aspectos de suma importancia, y les voy a leer algunas partes que me parecen importantes. Es por tanto preconcebida su actitud y bien meditada su resolución para que la dignidad del gobierno pudiera encontrar medios menos definitivos y actitudes menos severas que llevaran a la resolución del caso sin tener que apelar a la aplicación de la ley de expropiación. Es decir, estuvo buscando las negociaciones para no llegar a esta alternativa. Y comenta: la actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional, motivo por el cual toma la decisión. Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, de más de su existencia, de grandes privilegios para el desarrollo y expansión, de franquicias aduanales, de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital del que se habla. Riqueza potencial de la nación, trabajo nativo pagado con exiguos salarios, exención de impuestos, privilegios económicos y, lo más grave, tolerancia gubernamental, son los factores del auge de la industria del petróleo en México. Y esto es exactamente lo que estamos haciendo, aprobando una ley, dándoles todas las facilidades para que vengan nuevamente a cometer los atracos que hicieron en aquel tiempo. Examinemos la obra social de las empresas. Y se pregunta Cárdenas: ¿en cuántos de los pueblos cercanos a la explotación petrolera hay un hospital, una escuela o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos de gas que se desperdician en la exploración? ¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar los intereses particulares y egoístas, de algunas veces ilegales, de estas agrupaciones autorizadas o no por el gobierno? Y hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos
siempre en beneficio de las empresas. Quien no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías, confort para el personal extranjero, mediocridad, miseria, insalubridad para los nacionales, refrigeración y protección contra los insectos para los primeros, indiferencia, abandono médico y medicinas siempre regateadas para los segundos, salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros. ¿Qué significa esto? Se preparó el camino para que las empresas extranjeras vengan ahora con una reforma laboral para que a los trabajadores, a los miles de trabajadores que supuestamente se contratarán, serán explotados con una nueva ley laboral que afectará los derechos de nuestros compañeros mexicanos. Abuso de una tolerancia que se creó al amparo de la ignorancia y de la debilidad de los dirigentes del país. Me pregunto ahora, ¿en dónde están los líderes de Pemex? ¿Cuándo están defendiendo a su empresa? ¿En dónde están que no los vemos discutiendo y defendiendo al petróleo mexicano? No cabe duda que nuestro país está cambiando. Cada vez hay mayor debilidad en el liderazgo nacional de nuestros mexicanos. Es importante aclarar también, insiste él, Lázaro Cárdenas, que también estos grupos de empresas fueron los encargados de financiar movimientos armados en esos momentos, en ese tiempo de Lázaro Cárdenas. Fueron los que entregaron armamento para hacer los movimientos en contra del gobierno. Ahora las condiciones están dadas, hay un estado de pobreza en el país, hay muchos pobres que están esperando solamente un detonador para hacer un movimiento social. Es una alerta muy importante para el gobierno federal. Exactamente el año pasado, al inicio de esta legislatura, hice la observación al subsecretario de Hacienda, explicándole lo que estaba ocurriendo en Guerrero con los grupos de autodefensa y que se podrían multiplicar. Y él contestó que no me preocupara, que todo estaba controlado. La pregunta nuevamente para el gobierno federal: ¿está todo controlado en Guerrero? ¿Está todo controlado en Michoacán? ¿Está todo controlado en Tamaulipas? Lo mismo va a pasar con el petróleo. No va a haber control y vamos a perder la riqueza nacional. No a la traición de los mexicanos, no a la venta de Pemex. Es cuanto, señor presidente.